Ok, buenas noches. Mi persona, Verónica Gutiérrez Castro, junto con mis compañeros Michelle Castillo Méndez, Javier Hernández López y Hilary Jiménez Lira, vamos a hablarles sobre el disco duro. Primero que todo, ¿qué es un disco duro? Bueno, también se le conoce como unidad de disco duro o unidad de disco, ¿verdad? Solamente. Pues es un dispositivo no volátil que se va a encargar de guardar, ¿verdad? De almacenar toda la información, todos los datos de los programas, toda la información, y sí, ¿verdad? Documentos de Word, PDF que nosotros deseamos mantener en el dispositivo, se va a manejar específicamente en lo que es el disco duro. También, bueno, tiene lo que es la capacidad de guardar el contenido, aun cuando se ha apagado, a diferencia de la memoria RAM, ¿verdad? Lo que es el disco duro lo va a guardar permanentemente y la memoria RAM lo va a eliminar al momento en el que se apague el dispositivo. También, bueno, se encarga de dar acceso a los datos que se almacenan en ella mediante lo que son buses y superficies, ¿verdad? Que pues su velocidad va a variar dependiendo de lo que es la tecnología que tenga lo que es el disco duro en sí. Y lo que es la capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes o terabytes, que actualmente se pueden observar también en esta unidad de medida. Aquí podemos observar dos imágenes en esta diapositiva. Al lado superior derecho podemos ver dos tipos diferentes de disco duro. El que está por encima, que es más pequeño, es un disco duro en estado sólido, que se está utilizando bastante en la actualidad. Y por debajo podemos ver lo que es un disco duro mecánico, que más abajo, ¿verdad? En la otra imagen se puede ver lo que es como el funcionamiento interno, digamos, algunas de las partes internas de un disco duro mecánico. Además, bueno, ¿qué características debe tener un disco duro? Primero que todo es lo que es el tiempo de acceso, que es como el tiempo medio que trata lo que es, bueno, lo que el cabezal en sí eh, busca, busca la información en lo que es el plato o disco. Ahí se suman varias velocidades, ¿verdad? Primero que todo, cuánto tarda el cabezal en pasar de un plato a otro, o un disco a otro. También cuánto tiempo dura en buscar en ese disco y así sucesivamente, pues todo eso sucede en milésimas de segundo, ¿verdad? Algunas veces, pero es muy importante tomar esta característica en cuenta. También tenemos lo que es la velocidad de rotación, que eso, bueno, es la velocidad en la que rotan los discos, ¿verdad? Los platos, y por lo tanto en la velocidad en la que se va a buscar la información. A mayor velocidad, pues mayor, bueno, mejor va a ser la experiencia del usuario porque va a encontrar la información más rápidamente. Obviamente, esto tiene que estar capacitado para poder soportar esta velocidad porque, bueno, provoca mucha fricción y todo eso. Entonces, en este caso, sí, todas esas tecnologías, bueno, ahí van mejorando. Pero sí, mayor velocidad, pues mejor va a ser la experiencia del usuario. También tenemos lo que es el tamaño del buffer o memoria caché, que es una memoria que se encuentra internamente en los controladores de lo que es el disco duro y funciona para obtener la información más rápidamente. O sea que los datos que se almacenan también en lo que son los platos se almacenan en la memoria caché para que puedan ser encontrados pues, más rápidamente. Entonces, siendo así, a mayor capacidad del disco duro, ¿verdad? A mayor capacidad de almacenamiento, pues mayor debe ser también el tamaño del buffer, porque va a tener que guardar más información. También tenemos lo que es la velocidad de transferencia, bueno, es la cantidad de datos que un disco puede leer o escribir en la parte más exterior del disco. En un periodo de un segundo se puede medir en megabytes por segundo o gigabytes por segundo, dependiendo de la interfaz que tenga el disco duro. Tenemos también lo que es el tamaño físico, ¿verdad? Que como lo pudimos ver en la imagen que les enseñé antes, pues hay unos más grandes, otros más pequeños y pues de como la tecnología va avanzando también los tamaños van a ir disminuyendo. También tenemos lo que es la capacidad, esto es sumamente importante. Bueno, habla de lo que es la capacidad de almacenamiento. Se recomienda que sea pues una capacidad bastante grande para poder almacenar bastante información y bueno, actualmente la podemos ver en gigas, enteras, 2 teras, 1 tera y pues es importante tomar este dato también en cuenta. También se puede mencionar que otra característica es la interfaz que posee el disco duro. Actualmente se puede mencionarse que la IDS, la SCSI
SI, la SATA, la SAS, que bueno, la interfaz es el método que utiliza el disco duro para poder conectarse y poder ser compatible con lo que es el dispositivo. Y bueno, en esta imagen que se muestra en lo que es las características, podemos ver una etiqueta que es la que normalmente traen los discos duros y es muy importante para nosotros también analizarla. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, podemos ver que tiene 1 TB de almacenamiento, que es un disco duro SATA de 64 MB de memoria caché, ¿verdad? De buffer. Y bueno, entre otras características, y en el código QR, si decíamos ahondar un poco más sobre las características que posee el disco duro que compramos, o así en específico, entonces se escanea el código QR y se supone que ahí podemos ver más detalladamente bueno, lo que son estas características básicamente. Listo. Yo voy a hablar sobre los discos duros portátiles. La mayoría de las personas compran esto por falta de almacenamiento en sus portátiles. Por eso ellos necesitan memoria adicional. Pero ¿por qué elegir un disco portátil por encima de un dispositivo de escritorio? Esos son, como los pueden ver en la imagen, son muy pequeños, pueden calzar en un bolsillo y son fáciles de transportar incluso de la oficina a la casa, de la casa a la oficina. Tienen hasta fundas resistentes a caídas accidentales. Los usuarios, es tan sencillo de usar que los usuarios nada más lo conectan al puerto USB o al firmware y está listo para arrastrar y soltar archivos. Por esta razón, lo compran y prefieren respaldar sus archivos en estos dispositivos. Tienen la función de guardar grandes cantidades de información y trabajar con archivos grandes. Incluso para trabajar en múltiples portátiles, pero no se recomienda cambiar de Mac a una portátil cuando ya se haya configurado este dispositivo. La siguiente dispositiva, por favor. ¿Cómo se componen los discos duros? Estos tienen platos en los cuales graban los datos que giran. Estos giran continuamente y están hechos de aluminio o vidrio, recubiertos por ambos lados con una fina capa de material magnético. El plato se monta a través de un pequeño agujero en el cual está encima de un motor. Tiene dos elementos separados, las cabezas de escritura y lectura. Se usan para escribir datos o leer datos de los discos. Estas dos cabezas están montadas juntas en una estructura del disco. El control deslizante proporciona conectividad eléctrica a ambas cabezas. También posee un motor, el cual se usa para girar la pila de discos en el disco duro. También posee un ensamble o actuador, el cual produce el movimiento del cabezal de lectura y escritura entre diferentes pistas de la superficie del disco. Los brazos del actuador están hechos de acero sólido o aluminio de un grosor significativo y un brazo extendido del actuador, conocido como suspensión, lleva el control deslizante de la cabeza. La suspensión está hecha de una delgada lámina de acero inoxidable y está unida al brazo del actuador. Entre sus componentes mecánicos hay dos partes básicas de la carcasa: la cubierta superior y la base del plato. Todos estos componentes están ensamblados en la placa base y el gabinete está cubierto o sellado utilizando empaquetaduras montadas en la cubierta superior. ¿Qué es un disco sólido o SSD? Un disco SSD es un sistema de almacenamiento no volátil similar a un disco duro, pero la diferencia que tiene frente a un disco duro es que los SSD o discos sólidos guardan su información dentro de chips en lugar de utilizar partes mecánicas como lo hacen los discos duros. El hecho de que tengan toda la información guardada dentro de chips
y que no tengan que estar accediendo a cada una de la información que está guardada en los platos o discos que tienen un disco duro, hace que los discos sólidos tengan unas altas velocidades de transferencias de datos. Y además de esto, que estén constituidos por chips, les otorga a los discos sólidos una mayor vida útil, ya que al no tener ninguna parte mecánica que se pueda dañar, los discos sólidos soportan mejor los golpes y cualquier tipo de manipulación o movimiento que se les pueda hacer. Porque, por ejemplo, un disco duro, si se destapa o se golpea o un plato se mueve o un cabezal no funciona o por muchos motivos, los discos duros dejan de funcionar. En cambio, los discos sólidos, bueno, como dije, al tener chips, no es tan sencillo que dejen de funcionar por ninguno de estos motivos. Se puede mover, caer o manipular mucho más fácil sin que se dañe nada adentro. Como punto positivo, además, podría mencionar, como dijo una compañera antes, los tamaños, que en comparación de un disco sólido con un disco duro, los discos sólidos son mucho más pequeños, mucho más delgados, y sobre todo los nuevos modelos de discos sólidos de tipo M2 son todavía más pequeños todavía que los que usan tecnología SATA. Como punto negativo se puede decir que los discos sólidos prácticamente la única ventaja que tienen frente a los discos duros es que sus precios son mucho mayores. Por la misma cantidad de almacenamiento, un disco sólido puede valer hasta el doble en comparación con disco duro. Pero si se toma en cuenta todas las ventajas que ofrece un disco sólido frente a un disco duro, hace que la diferencia de precio al final valga bastante la pena. Por eso las computadoras actuales empiezan a tener es común ver que traigan instalados al menos su sistema operativo en un disco sólido, porque si tienen un sistema operativo instalado dentro de un disco sólido, hace que el PC en sí funcione mucho más veloz, hasta 10 veces más veloz que con un disco duro. Y además si tuviese todos los programas externos instalados en un disco sólido, contribuye aún más que la PC sea mucho más veloz y eficiente. ¿Cuáles clases de SSD existen? Está el SSData 2.5, el M2 SATA, el M2 PLCE, el M2 2242, el 60, el 80 y el 110. El PCLE 4.0, la generación 4, el SATA, también están los externos, el triple level cell, que es TLC, el multilevel cell, que es MLC, sus siglas, el SLC, single level cell, y estos serían como los más reconocidos. Por nuestra parte, esta sería nuestra presentación. Esperemos que hayan aprendido al igual que nosotros. Buenas noches.